En esta clase nos gustaría reflexionar acerca de los procesos de mentalización en la expresión gráfica. En primer lugar, podemos mencionar qué es un proceso de mentalización. Cuando hablamos de mentalización nos referimos a las operaciones cognitivas, la capacidad reflexiva que tiene una persona para reflexionar acerca de sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, así también como la empatía y la decodificación de esos mismos pensamientos y sentimientos en los otros. En determinadas estructuras, esos procesos de mentalización fallan, es decir, la persona tiene un déficit en su capacidad simbolizante, en la posibilidad de representarse sus estados afectivos, aspectos confusionales, afecta justamente también su capacidad de discriminación, interno o externo, emociones de pensamientos, es decir, va a ser una falla frecuente, por ejemplo, en estructuras tales como las pacientes borderline, déficits intelectuales o deterioros cognitivos como demencia, Alzheimer, la demencia senil, cuando el nivel cognitivo es bajo, por ejemplo en la debilidad mental, donde hay justamente, en ese caso sería un déficit de los procesos simbolizantes y cognitivos con una base orgánica o neurológica. Básicamente, entonces, lo que deberíamos apreciar en los dibujos es cuáles son los ejes desde las técnicas proyectivas en donde podemos formarnos ideas acerca de estos procesos de mentalización, su adecuación, el nivel en que están presentes. Fundamentalmente, en primer lugar, la estructura del trazo. ¿Qué deberíamos ver? La continuidad del trazo, que es la que permite mantener las fronteras mundo interno, mundo externo, la integridad y la fortaleza yoica. La continuidad, la estructura en cuanto a la presión, la coloración, la energía puesta en ese trazo, la tensión como uno de los componentes de la presión, en donde yo voy a ver justamente la capacidad de afirmarse frente al propio deseo, actuar, diferenciarse del otro. Y en tercer lugar tenemos el tema de las proporciones. Las proporciones internas, tanto en el árbol como en la casa, como en el DFH, hay proporciones esperables. En este caso estamos trabajando un material que tiene que ver con el test del árbol. Como ustedes pueden observar, hay muy baja capacidad de diferenciación entre las partes. Si rotáramos la hoja, no sabríamos bien si lo que está abajo son las raíces o las ramas, salvo por la firma y por la aclaración que hace que uno se dé cuenta que esa hoja fue usada en ese sentido. Pero si no hubiésemos visto la construcción del dibujo y no hubiera firma, no podríamos precisar exactamente cuál es cada parte. También lo vemos en función de los ejes gráficos que mencionamos. La estructura de trazo es totalmente discontinua. Hay una falta de diferenciación. Los trazos son súper claros, los calibres finos, la tensión es deficiente. A la vez también hay rigidez. Podemos ver un tronco recto, muy ancho, desproporcionado. Hay una presencia de macrografía, donde también, además de esto, desborda tanto en la parte superior como inferior de la hoja. Los desbordes también afectan la capacidad de diferenciación y discriminación. Dentro de los test proyectivos, tenemos el test proyectivo verbal, que es el cuestionario desiderativo, en donde también uno puede observar los procesos simbolizantes a través de que la persona se tiene que desidentificar de lo humano y reidentificarse en un objeto símbolo lo suficientemente valioso como para poder ser un portador de aspectos valorizados de su identidad. Podemos también ver en técnicas gráficas la presencia de detalles. Sabemos que todo dibujo tiene detalles básicos que son los esperables. Por ejemplo, en el caso del test del árbol, las ramas, el follaje o copa externa, que puede o no puede estar, el tronco, las raíces no deberían estar presentes. Pero bueno, si están, son un detalle, digamos, pero no es un detalle esencial, ya que justamente no se ven, no están expuestas. Luego vienen los detalles complementarios, es decir, aquello que suma, no sé, agregar el follaje, hojas, frutos, una especie de relleno de trazos como para dar cuenta de frondosidad del follaje. Acá justamente vemos que los detalles son básicos, no están bien diferenciados. Con respecto al tema de las proporciones, el equilibrio entre el tronco y la copa, hay un predominio del tronco por sobre la copa. De hecho, el tronco se hace como dos líneas paralelas, que si ustedes pueden ver, en el lado izquierdo se ve mucho mejor.
Está acentuado como un trazo recto que incluso después hace las ramas y se superponen a las ramas. Esto nos habla que los procesos de mentalización, es decir, esta capacidad discriminatoria, simbólica, representativa, los procesos cognitivos, no están funcionando adecuadamente. Esto generalmente está asociado a déficits en la estructuración narcisista.